Bueno, aquí estoy para darle a conocer sobre la iglesia católica y las otras religiones que existen. He visto muchos videos del Padre Toro. Padre, o sea, él dice padre. Y la gente que le sigue le dicen padre. Pero yo no le voy a decir padre. ¿Por qué? Yo tengo un padre y una madre. A nadie más le voy a decir padre. A nadie más le voy a decir madre. Entonces el señor Luis Toro lo que habla en todos sus videos, y he visto debates con evangélicos, pero oye, es algo, para una persona con conocimiento es algo absurdo, realmente es absurdo. Cuando se presentan a alguien a debatir con el padre Toro, que no tengan el conocimiento o no quieren, no sé, porque todos dependen de la Biblia. Porque si yo tengo el conocimiento, yo que no practico ninguna religión, o sea, discúlpenme que diga no practico ninguna religión porque no les he dicho antes, al inicio de este video, yo soy ateo. No practico ninguna religión absolutamente, ninguna. Y seguidamente le voy a decir por qué soy ateo. Porque ser ateo no es cualquier cosa. Ser ateo no es solo decir no creo en Dios y punto. Ser ateo es tener el conocimiento y explicar por qué no creo en Dios. ¿Por qué? Y dar la razón y las explicaciones. Porque hasta este momento, durante el tiempo que soy ateo, he tenido charlas con predicadores, con pastores evangélicos, con testigos de Jehová. Yo no me niego a hablar con nadie, pero lo que yo no me gusta hablar y no quiero hablar es con un católico, realmente con un católico. El católico es ignorante, realmente. El evangélico tiene conocimiento, sí. El testigo de Jehová también tiene conocimiento. Por lo tanto, se habla con conocimiento. Sí me gusta hablar, pero con un católico realmente yo no quiero hablar, no quiero, me niego a hablar, porque el católico, cuando uno se le explica una cosa, lo que hace es ponerse molesto, insultar y bueno, y el evangélico casi es lo mismo, casi es lo mismo. Un testigo de Jehová cambia las cosas. Con un testigo de Jehová, cuando uno se les pone todo y cuando se queda sin palabras, el testigo de Jehová, su mejor aliado es el reloj. Su mejor aliado, el reloj. Se me acabó el tiempo, tengo otra visita por allá, en otro día conversamos, pero ese otro día, ¿cuándo llegará? No llega nunca. En verdad no llega nunca. Entonces, ¿por qué? Porque yo hablo con conocimiento. El padre Toro ha dicho que, o sea, afirma que es la iglesia católica fundada por Cristo. O sea, Cristo es un título, Cristo no es nombre. El nombre de él se llamó Jesús. Jesús se llamó él. Cristo significa libertador. Libertador, liberal, bueno, comunitario, salvador. Eso significa Cristo. Pero él se llamó Jesús. Y todo el mundo le dice Cristo. Y si en verdad es Cristo. Pero yo a veces
también sí pronuncio esa palabra de Jesucristo, porque viene combinada con Jesús y Cristo. Entonces, pero lo más correcto sería llamarle por su nombre, Jesús. Fue un hombre, realmente fue un hombre. Estuvo en la tierra, andaba con la gente. Él sentía hambre, sentía sueño, se cansaba, era 100% humano. Él no era Dios. Y en ningún momento se dijo que Jesús que era Dios. Tal vez alguien que vea esto dirá, pero ¿y este hombre cómo dice que es ateo y sabe de Jesús? Es que vuelvo a decirle que eso es el conocimiento, ¿no? Por algo tengo conocimiento y por algo me hice ateo. Y volviendo a lo que Luis Toro afirma, que la Iglesia Católica es fundada por Cristo, fundada por Jesús. Pero cuando se presentan a los debates estos compañeros evangélicos, eso es lo que me sorprende. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no pueden decirle? ¿Por qué no pueden hablar de la historia de la Biblia? Decir, ¿sabe qué, señor Luis Toro? Yo no voy a hablar de la Biblia. Hablemos de la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué no pueden decir eso? Porque la Iglesia Católica no fue fundada por Jesús. Ni siquiera fue fundada por un cristiano, por un seguidor de Jesús. Fue fundada por el anticristo. Dice que Luis Toro que la Iglesia Católica es fundada por Cristo, cuando la Iglesia Católica apareció 313 años después de la muerte de Jesús. ¿Cómo fue fundada por Cristo si apareció después de 313 años? Después de la muerte, después que murió Jesús. Y Luis Toro afirma que la Iglesia Católica es cristiana y que sigue los pasos de Cristo, sigue los pasos de Jesús. Pero no hay quien le pueda decir a ese hombre, no hay quien le pueda decir esto tan sencillo. Si dices que la Iglesia Católica es cristiana y sigue los pasos de Cristo, entonces muéstrame en la Biblia donde dice Jesús, en alguna parte dice, vayan por el mundo matando a todo aquel que no quiera ser católico. ¿Dice en alguna parte de Jesús así? ¿Por qué no hablan de la historia de la Biblia, de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica fue hasta el último anticristiana. Desde su fundación fue asesina. A partir de que Constantino fundó la Iglesia Católica, el mundo tuvo que volverse católico bajo obligación. Porque cuando Constantino tomó el liderazgo de la Iglesia Católica, cuando permitió y se convirtió al cristianismo, Constantino cambió las cosas de lo que perseguía. Por eso digo que la Iglesia Católica es fundada por el anticristo, porque Constantino perseguía, capturaba, torturaba y mataba a todo cristiano, a todo seguidor de Jesús que quedaron. Y luego, como se vio vencido, como las multitudes que se convertían al cristianismo, se vio vencido y tomó la estrategia de convertirse él también. Pero como él era gobernador, él era un emperador de Roma, él no podía quedarse como seguidor, como oyente, atrás en las bancas.
Él dijo, no, pues yo tengo que tomar el liderazgo, yo soy gobernante. Y así fue. Y cuando él tomó el liderazgo, ahí cambiaron las cosas. En cambio, ya no perseguía a los cristianos, sino que perseguía al que no quería ser cristiano. Él claramente dijo, al que no quiere ser cristiano, al que no se convierte al cristianismo, lo mato. Y desde entonces la Iglesia Católica vino siendo así. La Iglesia Católica no predicó, la Iglesia Católica gobernó y convirtió a la humanidad en el cristianismo bajo obligación. Pero no el cristianismo verdadero como eran los cristianos anteriores cuando él mataba y perseguía. Ahora, como ellos eran paganos, adoraban a los dioses paganos, entonces él cambió las cosas. Le combinó al paganismo con el cristianismo. O sea, cristianizó el paganismo y paganizó el cristianismo. Y ahora cuando Luis Toro dice, ¿quién hizo la Biblia? Claro, entonces ahí los evangélicos no les queda otra. Por eso que Luis Toro se les burla de ellos. Porque las escrituras estuvieron dispersas, es cierto, las escrituras estuvieron dispersas. Es cierto lo que Luis Toro dice, todo es cierto. Lo que dice sobre la creación de la Biblia. El Papa Dámaso I hizo la Biblia. Él lo adjuntó todos los libros que estaban dispersos y, ojo, no crean que la Biblia es palabra de Dios. Él los trajo a Roma, los hizo venir a como sea, bajo obligación, maten a cuantos tengan que matar con los ejércitos, pero me traen todas esas escrituras aquí a Roma, los hizo llegar, para sanearlo, para ver qué tenía que poner y qué no tenía que poner. Porque si el anticristo fundó la Iglesia Católica y la Iglesia Católica hizo la Biblia, ¿quién me garantiza que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién? Por eso es que los evangélicos no pueden con Luis Toro. Y aparte de eso, Luis Toro tiene una estrategia, tiene un talento para manipular a las personas y las escrituras. Pero yo estoy seguro que si se pusiera conmigo, no sabría qué decir. Realmente no sabría qué decir. Porque la Iglesia Católica fue creada por el anticristo y fue anticristiana hasta lo último. Después de crear la Biblia en la Iglesia Católica, nadie lo podía leer. Eso deben tener conocimiento. Nadie lo podía leer, absolutamente nadie. Solo ellos lo leían ahí en Roma. Solo ellos sabían en Roma. Y entonces, ¿cómo la gente tenía conocimiento de la Biblia? ¿Cómo sabían que existía la Biblia? Y ahora, cuando Luis Toro dice que los evangélicos encontraron la Biblia botada, entonces él mismo está diciendo que la Iglesia Católica no predicaba la Biblia. ¿No lo entienden? Él mismo está diciendo que la Iglesia Católica lo tenía botada la Biblia. O sea, no lo leían, no lo practicaban, no lo enseñaban la Biblia a nadie, a ningún católico. Y eso era cierto. Ningún católico, nadie sabía la Biblia, ni los obispos, ni los curas en ninguna parte del mundo sabían la Biblia.
Solo dependían de las órdenes de Roma, del Papa nada más, lo que ellos le enviaban libros escritos, de ahí. Hasta que Martín Lutero, es decir, Martín Lutero no le encontró botada la Biblia. Martín Lutero le costó sacrificio sacar la Biblia de Roma. Y cuando Luis Toro habla, dice, a los evangélicos, dice protestantes. Y no sé si los evangélicos acepten ser protestantes, porque protestantes realmente no han habido. Protestante fue uno solo, Martín Lutero. Él fue el único protestante. A partir de ahí no ha existido protestantes. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica gobernaba y no había autoridad en el mundo que se mueva sin el permiso de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica ordenaba buscar a cualquier persona que tenga una Biblia o esté escuchando a los predicadores evangélicos. Entonces, ¿cómo se protestaba? ¿Cómo se protestaba si estaban siendo buscados? Solamente pasaban en la clandestinidad los evangélicos, los seguidores de los que leían la Biblia. ¿Cómo eran protestantes? Si tienen que andar huidos, ellos no podían ponerse al frente de la Iglesia Católica. Señor, usted está mintiendo, usted está... Ahora, sí, se puede decir eso. ¿Por qué? Porque el anticristo ya no tiene poder. El anticristo ya no tiene poder, ya terminó su gobierno. ¿Por qué no pueden decir eso los evangélicos frente a Luis Toro? ¿Por qué no pueden decir, no pueden hablar de la Santa Inquisición? Mira, yo en un caso de que estuviera frente a Luis Toro, yo le hiciera solamente estas preguntas. ¿Sabe usted quién creó la Santa Inquisición? Luis Toro, ¿qué me dirá? Pero no va a decir que Luis Toro él no sabe la historia de la Iglesia Católica. Él sabe muy bien, sabe todo, absolutamente todo. Porque todo católico practicante, realmente que es practicante, sabe la historia de la Iglesia Católica. Yo le hago esa pregunta. ¿Sabe, señor Luis Toro, usted quién creó la Santa Inquisición? Bueno, si no me responde, pues yo le digo. Fue el Papa Gregorio IX. ¿Y sabe para qué fue la Santa Inquisición? ¿O qué se dedicaba a hacer la Santa Inquisición? A torturar y matar seres humanos por todo el mundo. A descuartizarlos, a cerrarlos, porque lo partían con sierra a toda persona que encontraban con alguna Biblia. ¿Eso es cristianismo? ¿Enseñó eso Jesús? ¿Y por qué dice que la Iglesia Católica es cristiana? ¿Sabe lo que hizo el Papa León X? Después que Martín Lutero sacó la Biblia de Roma. ¿Quién sabe cuántos seres humanos murieron a manos de la Iglesia Católica? ¿Por qué no pueden decir eso los evangélicos cuando se presentan a debatir con Luis Toro? Porque si se ponen a hablar de la Iglesia Católica o de la creación de la Biblia, es que van a salir desfavorecidos también, pues porque la Iglesia Católica mismo hizo la Biblia. Y por eso les ataca a Luis Toro. Decir, entonces, ¿por qué dependes de la Biblia si la Biblia salió de aquí, de la Iglesia Católica?
Y la Iglesia Católica fue la primera iglesia fundada por Cristo. Es cierto, la Iglesia Católica fue la primera iglesia y la única iglesia, pero ¿cómo? Bajo obligación los hizo cristianos. Vamos a escuchar algo lo que dice Luis Toro. En mi video, porque eso mismo, cuando no les he dicho yo a ustedes que Cristo es nuestro Salvador, cuando no les he dicho que Cristo murió por nosotros, nos perdonó los pecados, cuando no les he dicho que Él canceló la deuda. Vean las reflexiones que he hecho de Colosenses 2 y de Efesios 2, que también como Él la citó, yo también la cito y les he dicho a ustedes esta cita. Sí. De modo que ahí no hay novedad. En lo que Él dijo muchas cosas verdaderas, pero incompletas. Como lo ven, lo escuchan. Decir dice. Y todo el tiempo dijeron ser cristianos. Dijeron que Jesús es nuestro Salvador. Todo el tiempo dijeron. Pero nunca lo han practicado. Claro, como les digo, yo soy ateo. Ahora va porque soy ateo. Vean, yo fui católico. Durante mi niñez, mis padres me habían bautizado. Yo no me acuerdo. Según la Iglesia Católica, para ser cristiano tiene que ser bautizado. Pero lo bautizaban sin el consentimiento de uno. Y eso no enseñó Jesús. Solamente para cumplir el pacto, así como en las antigüedades, ya decían ser de Dios, ya pertenecían a Dios. Porque al pueblo de Israel le dijo, no te cortará la barba ni el cabello. Al pueblo de Israel. Entonces, todos los israelitas no se cortaban la barba ni el cabello. Ya eran de Dios, ya pertenecían a Dios. No importa lo que hagan, pero tenían que cumplir el pacto que los dijo. Ya eran de Dios. Y cuando salían de Egipto por el desierto, dijo que los hijos de Dios tienen que ser circuncidados. Ahora todos se circuncidaban y ya eran de Dios. Lo mismo pasó ahora con la Iglesia Católica. Tenían que ser bautizados y ya eran de Dios. El curita que venía y le echaba un poquito de agua, ya era de Dios. No importa si de adulto va a matar, asesina quién sabe cuántos miles de personas, ya era de Dios. Como el Papa León X, quién sabe cuántos miles de personas en el mundo mató. Y es de Dios. ¿Ve? Entonces, yo fui católico por eso, pero sin mi consentimiento. Luego, cuando fui jovencito, estuve en una iglesia evangélica. Y cuando estuve en la iglesia evangélica empecé a leer la Biblia, a leer de verdad y a estudiarla. Y empecé a encontrar muchas contradicciones en la Biblia. Las contradicciones que se dicen entre la Iglesia Católica y los evangélicos. Y no hay respuesta. ¿Sabes por qué no hay respuesta? La Biblia es cuando posiblemente Martín Lutero le sacó de Roma, no estaba completada. No estaba terminada de editarla como ellos querían. Pero en 1517 años, no lo habían terminado de editarla completamente la Biblia. Entonces, es un rompecabezas incompleto. Que si le sacas una pieza de acá, encajas en otra, acá te falta.
no tiene respuesta, definitivamente. Hay cosas que dice, en una parte de la Biblia dice una cosa, en otra parte más adelante te contradice de lo que está diciendo acá. Y busca la respuesta, ¿dónde mierda lo encuentras? Y los evangélicos eso nunca se daban cuenta. O sea, ser creyente es algo absurdo. Por eso me volví realista, dejé de ser creyente. Y cuando busqué la realidad, empecé a ser realista. Dije, yo tengo que ir por la realidad. Luego de un bastante tiempo después, empecé a investigar historias políticas. Y en esas investigaciones de historias políticas, me di cuenta que todo fue política. Desde los primeros habitantes de la tierra, lo que hablaban de Dios era solo política. Lo que está escrito en la Biblia es una historia de política antigua. Te voy a decir solamente una contradicción, una sola te voy a decir, para ver si alguna persona que lo ve esto encuentra respuesta para esto. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, o sea, casi en los 4 libros primeros de la Biblia, en Éxodos, están los 10 mandamientos. Y uno de ellos dice, no matarás. No matarás. Y más adelante en la misma Biblia cuenta historias de guerras, reino contra reino. Y el pueblo de Dios ganaba siempre las guerras, el pueblo de Dios. El ejército de Dios ganaba siempre las guerras. ¿Y qué dicen ahora los evangélicos del ejército de Dios? Andan a cargar una Biblia, dicen soy del ejército de Dios y esta es mi espada, la Biblia. En aquel tiempo el ejército de Dios eran realmente soldados armados, con armas reales, no cargaban una Biblia. En ese tiempo, si no cargaban fusiles es porque no existían. Pero cargaban un escudo, una espada, una flecha. ¿Y con eso para qué? Era para matar. Y siempre el pueblo de Dios ganaba la guerra. ¿Y cómo ganaba la guerra? Matando. Matando. Y más adelante en la historia de David, para ser más específico, con la historia de David cuando se presentó a Goliat, se enfrentó a Goliat, David, un muchachito, un adolescente, con claras palabras pronunciando de esta manera se enfrentó a Goliat. Tú vienes con escudo y espada, pero yo vengo con el poder de Dios, de Dios. Agarró una piedra, colocó en su onda y lo lanzó al Goliat. Lo tumbó, agarró su propia espada, lo decapitó con el poder de Dios. ¿Y dónde está la respuesta? ¿No es eso contradicción? Que primero, o no haya sido que los mandamientos se escribieron después te he hecho un desorden en la Biblia. Que los mandamientos se escribió después de que David lo mató a Goliat. Y te dije que solamente voy a decir solo esa contradicción, pero hay muchas contradicciones y que no existen respuesta. Y debido a eso
Yo me aparté de la iglesia evangélica. Viví mi vida tranquila, mi vida sana. Como vuelvo a decirle, empecé a investigar historias políticas. Y en esas investigaciones vi que la Iglesia Católica gobernaba el mundo. No había ninguna autoridad en el mundo que se mueva sin el permiso de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no predicaba, gobernaba. Y cuando te digo que es fundada por el anticristo, ya le expliqué anteriormente. Y en una revelación de Juan, dijo Juan que vendrá tomándose el nombre del Hijo del Hombre. Y eso es lo que dice la Iglesia Católica, que es cristiana. Vendrá tomándose el nombre del Hijo del Hombre, que es cristiana la Iglesia Católica. Pero fue fundada por el anticristo. Sino que los evangélicos y los católicos siguen esperando que el anticristo va a venir a gobernar. ¿Cuándo va a venir a gobernar? Si ya pasó el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo empezó cuando se fundó la Iglesia Católica. 313 años después de la muerte de Jesucristo empezó el gobierno del anticristo. Los evangélicos están lo mismo que los judíos. Le mataron a Jesucristo y siguen esperando al Mesías. Hasta la vez siguen esperando al Mesías. No se dan cuenta que ya pasó el gobierno del anticristo. Ahora somos libres de la Iglesia Católica, por eso podemos decir todo lo que queremos. Podemos expresar nuestros pensamientos libremente. Pero si aún dominara la Iglesia Católica el mundo, los evangélicos no pudieran estar enfrentándose a Luis Toro. Yo no pudiera estar diciéndote esto. Porque al momento que yo digo esto, más tarde ya estuviera aquí, cuántos patrulleros me llevan preso, y más tarde, cabeza abajo. Eso es lo que hacía la Iglesia Católica. Ahora ya no tiene ese poder, ya la Iglesia Católica ya no gobierna. Por eso somos libres. El gobierno del anticristo ya pasó.